Eternas lunas para todos ustedes. Una vez más en estas emisiones tenemos un tema relacionado a todo lo que es la cultura gótica, en esta edición de Los Libros del Cuervo. Y pues bueno, en primera instancia el tema me surgió a partir de una preocupación y también de alguna manera, por qué no decirlo, también los propios pensamientos. Finalmente, en este espacio que es Eternas Lunas, en el cual pues esperamos que se acerquen todos ustedes, siempre encontraremos en muchas ocasiones la posibilidad de expresar lo que sentimos a través de las letras, y es un hecho que no siempre nos sentimos en el ánimo eufórico de poder expresar nuestra alegría o nuestro contento. De hecho, para ser muy claros, en más de las ocasiones, hablando de lo que es poesía gótica, en realidad no sucede así, sino que por el contrario se expresa otro tipo de sentimiento. En muchas ocasiones romántico, tampoco nos referimos a él, sino nos referimos en esta ocasión a las veces en que abrigamos pensamientos mucho más tristes. Ya en alguna ocasión habíamos tenido oportunidad de platicar con respecto a este librito, que yo no lo he vuelto a ver en existencia, pero ¿quiénes son los góticos? Pues es uno de los textos que de alguna manera me ayuda a mí para ir rastreando algunos elementos de lo que viene a ser la cultura gótica. Y, por supuesto, uno de estos aspectos de esa cultura gótica es precisamente que dentro de su discurso está inmiscuida la situación de lo que es, para decirlo en las palabras de Cristian Chavero López, que es, saben que este libro está compuesto de una serie de pequeños artículos que tienen como tema precisamente la cultura gótica, y en este de Cristian Chavero se habla del discurso del movimiento gótico, la melancolía o la tristeza, la decadencia, la soledad, la nostalgia y la introspección. Pero en realidad este fenómeno referido a este tipo de sentimientos aparece por sí solo. Es un sentimiento que por sí no está relacionado con otras cuestiones. Resulta que sí, de alguna manera. Vamos a ver. Para esto, bueno, no puedo mostrar la portada en este caso de lo que voy a tomar a continuación, pero me tomé la libertad de citar un trabajo de una académica española que se llama Ana Sáez Hidalgo. Ella hablaba de un aspecto distinto, pero la voy a retomar como base para poder explicar, bueno, de dónde viene esta situación de lo que es la melancolía y la tristeza dentro de lo gótico. Ella habla de una visión renacentista de la melancolía, Alfonso de Santa Cruz. Y bueno, va a hablar de esta persona. Yo no hablaré de Alfonso de Santa Cruz, no tengo la oportunidad de conocer a este autor, pero sí parte de las cosas que Ana Sáez Hidalgo menciona las voy a retomar para lo que es esta explicación un poco somera, superficial, por decirlo así. Saben que aquí no estamos para ser pozos de ciencia y no lo pretendo. Lejos yo de intentar serlo en un dado momento, solamente diré lo que siempre digo, que soy un aprendiz de todo, experto en nada, un curioso de todas las cosas. Vamos a ver qué es lo que dice Ana Sáez Hidalgo en relación a lo que es esta situación de la melancolía. Desde la antigüedad el término melancolía había designado un humor corporal como una complexión. El hombre de la Edad Media consideraba que había 4 tipos de humores. Uno es el sanguíneo, otro es el colérico, otro es el flemático y otro finalmente es en ese sentido el que corresponde a lo melancólico en un dado momento. Por causa de estos 4 humores de los que se hablaba dentro de la Edad Media, se consideraba que tenían correlación con distintos elementos. Esto de alguna manera vincula el tema de la melancolía a lo que son los signos zodiacales. Si ustedes tienen la curiosidad de ver en los signos zodiacales, encontrarán que hay signos referidos a elementos como el fuego, el agua, la tierra y pues también el aire en un dado momento. A cada digamos, elemento le corresponde también cierto tipo de cualidades intelectivas.
En el caso del fuego, pues se refiere a las fuerzas de la voluntad, se refiere a las fuerzas correspondientes a lo que es el fuego interno, se refiere a la gente impetuosa. En un dado momento podríamos decir que de alguna forma, pues corresponde al humor de los coléricos. Tenemos nosotros también signos, en este caso de tierra, correspondería a un tipo más de situaciones que se relacionan con la reflexión. De ahí seguramente algunos de los amigos que gustan de leer todas las cuestiones de los signos zodiacales, seguramente irán reconociendo algunas de las situaciones que se correlacionan con su propio signo zodiacal, dependiendo si es de aire, tierra, agua, etcétera, en un dado momento. Los fuego, pues bueno, corresponde normalmente a Aries, a Leo, a Sagitario, si mal no tengo entendido. A continuación, pues bueno, decía yo que pues están los de tierra les corresponde el pensamiento un tanto cuanto reflexivo en este sentido. Los de agua, perdón, los de aire, que corresponden pues otro tipo de cualidades más etéreas, es decir, de alguna manera flotan más dentro de las situaciones de ideas abstractas, como se supone, que en este caso los serían los signos de Libra, el de Cáncer y el de Acuario, y pues bueno, están los signos de agua que son inestables en un momento, son muy sentimentales porque de alguna manera a similitud del agua pues se mueven de acuerdo a estas condiciones, serían Piscis, Escorpión, uno de ellos, y por supuesto en este sentido también, si mal no entiendo, el Phantom, ¿no? En este caso, se me fue, pues Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, no, pues sería Cáncer precisamente, yo lo citaba erróneamente como un signo de aire hace rato. Bueno, no importa. En este caso no es ahorita lo central y ahorita ya corregimos la información para todos aquellos que están interesados dentro de ello. Lo importante dentro de todo esto es que cuando se habla de las cualidades de los signos de agua, en un dado momento, muchos de estos se relacionan con respecto a situaciones un tanto cuanto inestables, depresivas, y que de alguna forma se correlacionan con este tipo de humor que vendría a ser llamado el melancólico en un dado momento. Durante la Edad Media tuvo una serie de connotaciones generalmente negativas y se relacionaba con el pecado, la tristeza, con las imaginaciones y la misantropía. ¿Pero por qué? ¿Por qué se relacionan todas estas cualidades? O sea, ¿qué tendría que ver en un dado momento la tristeza, la depresión con todo esto? La respuesta se halla en un hombre llamado Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, en este caso, vamos a decir que era sabio, por decirlo de alguna manera, pues porque manejaba cuestiones de astrología, era un doctor, entre otras cosas, de alguna forma empezó a delinear las características de lo que es este aspecto de la melancolía y la correlacionó con distintas cosas que hay en el universo. En este sentido, Marsilio Ficino logra explicarnos de alguna manera por qué la figura de una viñeta muy popular de Alberto Durero tiene una figura no solo melancólica, sino que además parece estar viendo hacia otra parte en un dado momento, mientras el universo parece estar involucionando, pero le titula a Alberto Durero melancolía, porque se supone que una de las cualidades de la melancolía es precisamente agudizar el pensamiento. ¿Cómo es eso? Se supone que en tanto que reflexionamos de una forma, por muy pesimista que sean nuestras reflexiones en un dado momento, cuando nosotros realmente reflexionamos sobre el sentido de las cosas, hallamos que las cosas no son exactamente ni promisorias, ni alegres, ni todo lo bondadosas que aparentan ser o lo que pretenderíamos que fueran en un dado momento. Son todo lo contrario. Del pensar demasiado, inclusive, de alguna forma, nos lleva a concluir varias cosas muy desafortunadas con respecto al mundo, y de ahí también, por supuesto, la correlación que se hace de lo que es lo melancólico, lo que es la melancolía, con esta facultad del pensamiento.
Entre más pensamos las cosas, más nos desencanta el mundo. Las revelaciones nunca son completamente alegres. Podría en este sentido criticarse que proviene de la mente de una persona que se dedicaba a la astrología, y por supuesto yo respeto su deseo en un dado instante de que les interese la astrología. Bueno, están ustedes en su perfecto derecho a decidir qué es lo que les llama la atención de todo ello y por supuesto si creen en ello o no. Pero si nosotros quisiéramos plantear un poco más dentro de otro ámbito la situación de la melancolía, tendríamos que recurrir pues, en primera instancia a lo que es la propia psicología. Se supone que desde la época de Marsilio Ficino, estamos hablando pues ya de épocas cercanas a lo que es el siglo XVI en este sentido, porque fue precisamente, esto tampoco hay que olvidarlo, fue en el Renacimiento donde se retomó la idea del concepto de la melancolía, de este pensar demasiado que nos lleva finalmente a lo que es en un cierto momento la tristeza por el desencanto de ver al mundo. Se decía en aquel entonces que la melancolía se consideraba un desorden somático, que ahorita lo comentamos, algo del cuerpo originado por la trábilis o humor melancólico. Bueno, esto no es cierto, pero finalmente era lo que se creía. Podía tratarse como una enfermedad innata o adquirida y se localizaba en partes concretas del cuerpo: el vaso, el costado o el cerebro, que podían verse afectadas primaria o secundariamente. Con arreglo a estas circunstancias, la terapia podía consistir en evacuaciones o ingestión de preparados de distintos tipos de hierbas. Bueno, una de las cosas que sí la gente en la Edad Media consideraba, pues bueno, que no era natural esta condición. De ahí a que los tratamientos funcionaran, esa es otra historia. Definitivamente, pues existen sustancias que pueden afectar la mente en un dado momento para poder manejar otro tipo de situaciones. Hoy en día no hacen otra cosa los psiquiatras. Los psiquiatras recetan cierto tipo de medicinas para personas que sufren un grado de depresión, que también hay que definir y diferenciar totalmente la cuestión de lo que es la mera tristeza, este sentido de melancolía con respecto a una depresión. Una depresión sí puede tener un origen en un malestar neurológico, por lo tanto es algo que encontraríamos dentro de nuestro cerebro, sería algo que nos estaría afectando en nuestro cerebro y por consiguiente pues tiene que tratarse de algún modo. Como no sabemos la manera en cómo tiene que hacerse una cirugía en este sentido con respecto a esta situación, es por eso que se opta la situación de los estupefacientes, de los medicamentos para poder tratar este tipo de situaciones. Entonces sí, en un determinado momento sí es tratable a partir de ello, pero la cuestión llamada como depresión, lo que es pues este sentimiento de tristeza, de melancolía que solemos tener en algunas ocasiones y que nos hace pues escribir en este caso de este modo, como de alguna manera se maneja dentro de la poesía gótica, es otra historia. Y de hecho, pues curiosamente la primera obra literaria que se escribe, por lo menos en la que se reconoce este sentido melancólico tal como de alguna manera lo hablan algunas personas, entre ellas este señor, precisamente del que trata el artículo, Alfonso de Santa Cruz, que tiene un diagnóstico y curación de las afecciones melancólicas como texto para poder tratar todo ello. Por eso les decía, pues, el texto que estoy tomando trata de él, pero realmente pues yo no he leído la obra. Yo espero poderla leer en un momento. Reconozco que me apoyo en el artículo para hacer un poquito más resumida la información sobre la melancolía. La primera obra literaria es una que se llama El licenciado Vidriera, de Miguel de Cervantes Saavedra. El motivo de la obra es muy sencillo, es un hombre que cree que está hecho de cristal y por consiguiente cuando sale a la calle tiene muchísimo miedo de que lo toquen. Hay gente que para tratar de demostrarle que no se rompe por su creencia de que es de cristal, le abrazan afectuosamente y entonces el hombre se desmaya en los brazos de la persona que lo está abrazando y cuando despierta vuelve nuevamente a requerir que no le toquen, que no le hagan absolutamente nada. Y a cambio en la novela, una novelita corta, que es casi un relato en un dado momento, del licenciado Vidriera, este hombre, originalísimo, el licenciado Vidriera, puede resolver a cambio, porque dice que el cristal lo hace ver las cosas de manera más clara, puede resolver problemas intelectuales sumamente difíciles. Ya en cualquier situación intelectual, cualquier tipo de problemática, y el licenciado Vidriera lo resuelve.
dormía en pajar para evitar ser destruido, se consideraba a sí mismo como un vaso de cristal. De alguna manera se considera que la obra de Miguel de Cervantes Saavedra pues, está basada en un humor melancólico. Primero que nada, por la cuestión de la reflexión. Continuación de la reflexión, la negativa a acercarse a otros hombres. Nos habla claramente de un sentido de misantropía que suelen tener las personas melancólicas, es decir, del rechazo a lo que es contacto con los seres humanos. Y si hasta ahora, ustedes que gustan de la poesía gótica, que escriben de este tipo de cosas, se están reconociendo en lo que estoy planteando, se darán cuenta por qué elegí este tema. Porque de alguna manera también lo que es el movimiento gótico o el discurso del movimiento gótico se refleja en este antecedente que viene ni más ni menos que del Renacimiento. Obviamente sabemos que el movimiento gótico se inspira mayormente en lo que es los movimientos literarios del siglo XIX, concretamente el romanticismo, como lo hemos comentado también en este espacio. Sin embargo, la idea de la melancolía y de la tristeza no es en este sentido una idea tan nueva en este punto, una idea antigua. Una idea muy antigua, una idea que ya tenía intenciones de ser reflexionada, que ya tenía la intención de reflexionarlo, y es lo que hace Marsilio Ficino, precisamente, cuando también la correlaciona con el planeta Saturno. Por eso también ustedes encontrarán como adjetivos en algunas ocasiones, tenía un estado de ánimo saturnal. Eso quiere decir melancólico, pensativo, triste, de alguna manera inconforme con la sociedad. El sociólogo Jean Duvignon narra habla en su sociología del teatro del fenómeno de lo que es la anomia. Bueno, en general, Jean Duvignon, sociólogo, pero también interesado en campos del arte, pues habla de este concepto de la anomia. Proviene de los términos a, sin, nomos, pueblo. Se habla de las personas que voluntariamente se aíslan del resto de los demás, se abstienen de contactar con los demás, y su actitud en este sentido destaca dentro del grupo precisamente porque ellos se destacan dentro de él al no querer pertenecer al mismo grupo social. Son personas, por decirlo así, de acuerdo a las palabras latinas, gente sin pueblo. Hay un fenómeno más complejo relativo a ello, pero ahorita lo que necesitamos para entender pues es justamente nada más eso, entender que el melancólico es un ser anómico. Es un ser anómico porque ahora pues pasando, dando un brusco brinco desde lo que es el Renacimiento hasta nuestra época, pues nos vamos a dar cuenta que las personas que tienen ese carácter depresivo son personas que se apartan de los demás y que precisamente son en eso en lo que se reconoce la necesidad de aplicarles un tipo de tratamiento, cuando este alejamiento de los demás llega a ser demasiado exagerado. En muchos sitios de internet, cosas que he visto inclusive en YouTube, pueden hallar varias de las afecciones que caracterizan un sentido depresivo, solamente que pues evidentemente en muchos casos sí debo confesar que a veces me parece exagerado la forma en cómo lo hacen en algunos sitios, porque pues prácticamente te dicen que si tienes tal síntoma, estás deprimido y necesitas ir a consulta, o podrías intentar hacer este tipo de cosas. Digo, creo que realmente son cosas que deben determinar las personas que tienen experiencia en ello. Sí sabemos que hay un parámetro común dentro de todas estas personas, que son no solamente su alejamiento, su desinterés por las cosas de la vida, su tristeza ante varias situaciones, su sensibilidad y su reacción a todas ellas en un momento, pero pues ello no quiere decir que en este sentido pues se encuentren en un estado tal que requieren un tratamiento médico, ¿de acuerdo? O sea, podemos pensar que a lo mejor simple y sencillamente pues es el estado carácter que tienen por causa de las situaciones vividas recientemente. A veces cuando ya no hay una razón evidente, quizás ese es el signo más claro, pues si hablamos de una depresión, pero pues obviamente, como repito, yo no tengo experiencia para poder ni diagnosticar ni hablarle de nada de ello. Aquí, este espacio, hablamos de lo que de alguna forma es lo literario, y este sentimiento de lo literario se reflejó pues, no solamente en el licenciado Vidriera, sino que cuando llega a la época del romanticismo, lo que tenemos es un
una gran cantidad de personajes y de autores anómicos totalmente, que se aíslan por completo del entorno. No se extrañe en un dado instante que esto haya provenido de varias reflexiones sobre el mundo que de alguna manera no compartieron y por ello prefieren entregarse a lo que es el sentimiento exacerbado. Ese mismo sentimiento exacerbado que tienen algunos de nuestros amigos que nos envían sus escritos a Eternas Lunas y que nosotros con todo gusto publicamos cuando llegan esas ocasiones. Ese sentimiento exacerbado de tristeza que de alguna manera hace pensar en romances imposibles, como el de una vampira con un ser humano, o un vampiro con una mujer humana, o como gusten ustedes. Romances imposibles, romances apartados del resto de los demás, porque lo que considera la sociedad como maldito es lo que el anómico prefiere. Y para ello pues tenemos como muestra distintos autores que plantearon esa situación en el romanticismo. Una cosa muy curiosa. Y la biografía de autores como Anne Radcliffe o Matthew Gregory Lewis, por hablar de todos los más brillantes autores de novelas góticas, yo la verdad no encontré que tuvieran un tipo de conducta así. Digo, lo he encontrado en los autores románticos. Son anómicos y que por supuesto también en muchas ocasiones ceden a lo que es la melancolía, y la melancolía es lo que inspira sus escritos. Pero esa es otra historia. Después de este vistazo rápido, yo espero que les entre muchísimo deseo de conocer a Marsilio Ficino, que les entren muchos deseos también de alguna forma de comprobar y de constatar cómo la melancolía aparece en distintos escritos góticos y que por supuesto, si ustedes escriben y ustedes están con Eternas Lunas, se sigan inspirando para traernos esos escritos que podamos disfrutar nosotros, tal vez en una noche oscura como esta, a la luz de una vela, acompañado de un buen café o de la bebida que ustedes prefieran, tal como ustedes lo gusten, y podamos recrearnos un poco, porque no necesariamente tiene que ser el hecho de sumergirse en la melancolía un hecho triste. Muchas veces puede ser un reencuentro gozoso con esta capacidad que tenemos de sentir. ¿No lo creen ustedes? Los seguimos invitando a Eternas Lunas 22 en lo que es su parte en Twitter. Nuestro reto ha concluido, pero la próxima semana vamos a tener el próximo día jueves, un space. En este caso, el día 28 de septiembre vamos a tener un space. Para los que conocen Twitter saben que es una experiencia de ser como una especie de estación, conferencia de radio, donde nosotros vamos a leer los textos que nos han confiado a nuestra voz. Vamos a elegir los textos que cumplieron con todas las condiciones del reto anterior, que pues tenía como motivo provocador la frase del filme de Drácula: quiero ver lo que hacer lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas. Esta frase dramática que de alguna manera pues sirve como motivo de esta hermosa película que es el Drácula de Bram Stoker, en la versión de Francis Ford Coppola, nos sirvió de motivación para el reto que nosotros tendremos también el sábado 30 aquí en Facebook en vivo, la oportunidad de que aquellos que estén enviando sus escritos para la página, además de que los estaremos publicando en la página, por supuesto también les vamos a dar voz en este espacio, el maestro Nathaniel Llano, la maestra Angie Vampi y un servidor de ustedes que se presenta con los libros del Cuervo. Y por supuesto pues esperamos que nos acompañen, esperamos que también, si no han inscrito su texto, por supuesto lo manden aquí a esta página, en los mensajes directos. Nosotros tendremos mucho gusto en leerlo y de publicarlo. Si tienen una imagen, propónganla, si no, nosotros les buscamos una, definitivamente. O sea, por imágenes aquí no paramos. Últimamente se publicaron varias galerías de imágenes. Yo pienso que debe haber muchísimas más que les llamen la atención. Asimismo, pues no se les olvide, pues nosotros aparecemos en estos espacios en vivo con el fin de traerles temas de cultura gótica, motivarlos dentro de esta circunstancia. No pretendemos ser eruditos, repetimos, traemos temas de extensión y de conocimiento para todos nuestros amigos que nos acompañan. No existen puristas de lo que es lo gótico, compartimos un gusto por lo oscuro y nosotros simplemente colaboramos para que ustedes lo sigan teniendo. Señoras y señores, ha sido un placer, les agradecemos su preferencia en estos espacios. Saben que pues hay días en que no pues pasamos como es el día
martes usualmente, o el día que publicamos el video poema de la página de Eternas Lunas. En esos días, pues el cuervo se va a descansar. Paul Raven, servidor de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Yo me despido y nos vemos próximamente en otra emisión de estas Eternas Lunas para todos ustedes.